darle la bienvenida a Ciena, a este espacio de presentación. Nos acompaña el señor Héctor Silva. Él es el Chief Technology Officer de Ciena para Latinoamérica y nos va a hablar de la monetización del software sobre redes ópticas. Espero que la traducción esté correcta. Ya, la palabra monetización no es una palabra muy usada en español. Les quiero contar que hay una urna atrás, que yo no soy capaz de verla, pero está atrás. Ah, está ahí, perdón, gracias. En la cual la idea es que ustedes dejen sus tarjetas y al final de la sesión, para aquellos que permanezcan en la sesión, que estén al final, se va a rifar un iPad entre todos los asistentes que estén dentro de la sala. ¿Ya? Si hay alguien que está fuera de la sala y dejó su tarjeta, al agua, ¿ya? Y sacamos la siguiente. Así que, muchas gracias, Héctor. Gracias. Todo tuyo. Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ciena es una compañía que nos dedicamos a la creación de soluciones para redes convergentes, ópticas y de paquetes, en un ambiente WAN, digamos, dentro de las redes metropolitanas, de las redes de core, de los principales service providers a nivel mundial. El enfoque de la presentación del día de hoy, de la charla del día de hoy, es platicarles a ustedes cómo este tipo de redes evolucionan hacia el futuro para soportar las nuevas dinámicas del mercado que hemos escuchado a lo largo del día, pero particularmente a través del software, cómo el software es un componente fundamental en esta transición hacia el futuro de las redes de este tipo, hablando de redes basadas en arquitecturas SDN o Software Defined Networks. Como vimos de una forma excelente, a manera de introducción por el presidente de ADEC esta mañana, la tendencia o la evolución de los servicios, tanto que los usuarios finales como nosotros demandamos de la red, está evolucionando a un ritmo a pasos agigantados. La pregunta es realmente si nuestras redes metropolitanas y de larga distancia en las ciudades o en el país están preparadas para soportar este tipo de crecimiento. Por un lado, para garantizar la experiencia del usuario final sea positiva, digamos, en el uso de todas estas aplicaciones enfocadas a la creación de servicios de valor agregado para clientes finales. Como vimos en la presentación de hace unos momentos, la comunicación de las cosas, ya no solamente la comunicación entre personas, donde sepamos dónde estacionar el coche, digamos, en tiempo real. Todo ese tipo de nueva información ha cambiado el modelo en el que consumimos los recursos de este tipo de redes. Pero esto pone una presión gigantesca para los service providers, que por un lado tienen que proveer más capacidad en sus redes de una forma mucho más flexible y donde no necesariamente en todos los casos ven un beneficio económico por el uso de algunas de esas aplicaciones en sus redes. Entonces, el reto es grande y Ciena está aquí para ayudarles a transformar su red y poder monetizar o hacer más dinero con los recursos existentes de su red y a la vez optimizar sus recursos para que tengan un margen maximizado en la operación de estas redes WAN. Entonces, pasamos del hecho de tener que comunicar, como hemos visto en las presentaciones, ya no solamente soportar la comunicación entre lugares o entre personas, sino incluso ya a nivel de máquinas o cosas comunicándose entre sí. Obviamente en los ciclos de planeación de los service providers, cuando las demandas eran estáticas, pasábamos de un modelo donde teníamos un ciclo de planeación muy bien estructurado, demandas muy bien predefinidas para los siguientes años, pero muchas veces este tipo de demandas por toda esta evolución de servicios con todas estas aplicaciones hacen que estas demandas no sean más tan predecibles, no solamente desde el punto de vista de capacidad, sino también de ubicación dentro de la red e incluso tal vez de duración. Cuando empezamos a comunicar data centers, no necesariamente
se requieren conexiones estáticas por un tiempo indeterminado. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta transición hacia un modelo operativo apoyado por la tecnología para las redes WAN de los service providers? Obviamente buscando tener en la misma mesa, digamos, de la nube al componente de la conectividad como elemento fundamental, acompañando de la misma forma al componente de compute y store. Entonces, eso es lo que me refería hace un momento, el impacto de nuestros clientes en los service providers para garantizar, por un lado, que todas estas tecnologías avanzadas que vimos funcionen realmente. No me sirve de nada tener en mi celular tal vez la mayor cantidad de aplicaciones, una red que responda a la comunicación. Al final, si la red es lenta, no me responde, realmente se hace inoperable el avance a nivel de aplicativos de la red. Entonces, el hecho de contar con una red adaptable y con el mejor performance o el mejor desempeño ahora se vuelve más crítico que antes en el mundo de software, porque es la llave de entrada para una experiencia positiva para los usuarios como nosotros, y además es el medio para el service provider poder hacer negocio a través de este tipo de aplicaciones. Digamos, para los que estamos en la industria de la infraestructura, digamos, de este tipo de redes metropolitanas y nacionales o internacionales a través de los service providers, sabemos que la comunicación que tenemos en nuestros móviles, todas las aplicaciones, realmente son wireless hasta el punto de concentración, digamos, en las radios, pero a partir de ahí, gran parte de la comunicación se da a través de redes de fibra óptica, ya sea en la agregación del tráfico a través de tecnologías como Carrier Ethernet y posteriormente hacia la distribución, digamos, en el core de la red para intercomunicar los data centers. Entonces, aunque no lo vemos como usuarios finales, este componente que está, digamos, bajo tierra, si queremos llamarlo de una forma, es un componente fundamental que tiene que evolucionar a este mismo ritmo para poder tener todo este mundo inteligente del que nos han platicado esta mañana. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Antes de pasar a la sección técnica, digamos un poco más técnica, también se platicó del valor de tecnologías como Big Data y Real Time Analytics. La pregunta es cómo podemos llevar estas tecnologías de evolución basadas en software al contexto de ese tipo de redes de las que estamos hablando, las redes WAN, las redes metropolitanas y las redes nacionales. Hoy en día la forma de operar de estas redes es prácticamente estática e incluso aislada, es decir, tenemos por un lado la planeación de la red DWDM de transporte, por otro lado la planeación de la red IP, y realmente no hay una convergencia en muchos o en la mayoría de los casos de los service providers, tanto por barreras organizacionales como a nivel de herramientas realmente que nos permitan hacer una planeación más integrada. Entonces, la red como tal, la red metropolitana, la red nacional, tiene en sí misma mucha información que hoy en día no se usa, no se utiliza sobre cómo nuestros usuarios o los usuarios del service provider se comportan, dónde están creciendo más las demandas en la red metropolitana, cómo puedo hacer un forecast mucho más proactivo de crecimiento de capacidad, cómo puedo optimizar mis recursos en tiempo real. Es decir, son aplicaciones que el software nos permitiría habilitarlas, pero para lograrlo primero necesitamos colectar esta información a manera del concepto de Big Data en una entidad que funcione como un cerebro que permita hacer todo este procesamiento de datos para convertirlo en información útil que cree un valor al final y poder hacer una oferta customizada hacia el cliente final. Es decir, ponía esos ejemplos de otro tipo de empresas, tal vez en otros ramos también, porque es una tendencia no solamente de la industria de telecomunicaciones, sino la información también como el oro del siglo XXI, es precisamente un componente que forma parte fundamental de las redes definidas por software. Esa información que tenemos en la red, CIEN está desarrollando elementos de software para poder procesarla y generar una acción en la red metropolitana o en la red nacional. Es decir, si lo ponemos en contexto,
tenemos en la parte inferior la red, llamamos ya solamente como una plataforma programable, donde puede ser una red óptica junto con una red IP, diferentes capas que forman propiamente la red, y el software de control, que es el que nos permite tener una vista global de los recursos de la red para que la información que tenemos en la plataforma sea procesada por este controlador o este cerebro, digamos, que nos permite hacer un análisis en tiempo real y poner esos recursos de la red a disposición de las aplicaciones de software que corren sobre la red. Es decir, llevando nuestras redes WAN al modelo de colectar toda esta información, analizarla en tiempo real y, más importante aún, generar una acción específica en la red WAN. ¿Con qué objetivos? Obviamente con los objetivos de, por un lado, hacer una entrega mucho más dinámica de servicios customizados o personalizados, digamos, hacia el cliente final, ya sea personalizados en nivel de latencia que requiere, personalizados en ancho de banda bajo demanda, personalizados en nivel de SLA específicamente que requiere la aplicación de nuestro cliente final sobre nuestra red WAN. Entonces, un software que me permita optimizar y dar de una forma muy rápida este tipo de servicios en la red, sin pasar por los largos periodos de planeación tradicionales. Obviamente, buscando también el beneficio de la optimización en el revenue, en los ingresos de la compañía, del service provider. Es decir, si puedo tener una aplicación de software, por ejemplo, que me permita poner con una herramienta, digamos, de hacer un precio dinámico, un dynamic pricing, digamos, a los servicios de red que yo puedo entregar, una especie como estamos acostumbrados a usar los sistemas de aerolíneas, ¿no? Cuando queremos comprar un boleto de avión, depende en qué momento quiero contratar ese ancho de banda, por cuánto tiempo lo quiero contratar, de dónde a dónde quiero conectar mis data centers. Que la red, a mí como cliente final, como un banco, por ejemplo, al contratar el servicio a un service provider, puede decir, ese service provider me está dando la diferenciación de poder yo seleccionar el mejor precio para mis condiciones con las mejores características de conectividad dentro de la red WAN, ya sea metropolitana o nacional. Entonces, eso obviamente, esta herramienta de software está diseñada para poder maximizar el revenue del service provider, es decir, poder revender o generar más ingresos de la capacidad que ya tengo hoy día en la red, sin necesidad de que tenga que hacer despliegues masivos para soportar este crecimiento de ancho de banda. Además, otro componente importante, la optimización de recursos de la red. Muchas veces sabemos que en nuestras redes ópticas y de paquetes hay cambios en las demandas, es decir, se diseña con una perspectiva de un año, digamos al crecimiento del siguiente año. Los grupos de planeación hacen ese trabajo y después, conforme se va equipando la red o se va ocupando la red, no necesariamente coincide al 100% las demandas. Tenemos servicios que no esperábamos, a veces tenemos servicios legacy que se van eliminando de la red y se van migrando a servicios basados en paquetes. Pero entonces se crea una ineficiencia natural, digamos, en la forma de operar la red, que ese tipo de herramientas a través de SDN nos permitiría también poder correr nuestra red siempre a un nivel óptimo a través del software. Es decir, correr una especie de defragmentador de disco como lo hacemos en nuestros discos duros en las laptops, pero a nivel de la WAN, de tal forma que podamos encontrar capacidad, digamos, en las fibras que ya tienen saturación, por ejemplo, a nivel de espectro, agregación de tráfico a través de herramientas como OTN. Todo esto ejercido de una forma dinámica dentro de la red. Y también la creación de servicios mucho más rápidos o la facilitación, el facilitamiento de la operación para crear servicios fin a fin. Ya no solamente estamos hablando en este concepto de SDN de una red que para tener todos estos beneficios tenga que ser 100% de un solo proveedor. El concepto que se define en SDN precisamente va hacia la realidad de los service providers, donde tienen una mezcla de proveedores y una mezcla de capas formando esta plataforma de red. Es decir, un proveedor de capa 3 en una parte de la red, soportado por un proveedor de transporte en otra parte de la red. Y entonces, para que la red realmente pueda beneficiarse de este tipo de herramientas de software definidas en SDN, pues necesitamos tener una interoperabilidad a través de múltiples vendors y además múltiples capas.
Al final, digamos, tratando de resumir este concepto de la WAN, para tratarlo de poner un poco en contexto, digamos, con lo que estamos más familiarizados, es volver estas redes WAN, digamos, tanto en la parte de agregación de servicios desde los usuarios finales, ya sea wireless, residenciales, etcétera, hacia los puntos centrales de concentración de la red, es decir, en la parte de lo que llamamos el backhaul o el acceso y la agregación de los servicios, y posteriormente la comunicación entre estos centros de datos. Todo esto es lo que definimos como una plataforma programable, que puede estar compuesta por múltiples proveedores o múltiples capas de red. Y las aplicaciones que corren para optimizar, para maximizar el revenue que describimos hace un momento, precisamente controlan el comportamiento de la red, haciendo la analogía, como lo vemos aquí, como si fuera una plataforma donde realmente cuando corremos una aplicación no estamos pensando en cómo está fabricado el iPad por dentro, realmente estamos haciendo uso del software para un beneficio como usuarios finales. Esa es una analogía llevándola al contexto del service provider y la WAN como su plataforma programable. En Ciena hemos definido 4 aplicaciones de software iniciales. Son aplicaciones que nos permiten lograr algunos de estos beneficios que describí hace 2 slides. Por un lado, hablando de lo que en SDN, el concepto de SDN llamamos como PCE o el Path Computation Engine, es decir, una herramienta de software que me permita encontrar cuál es el camino óptimo en una red multicapa o incluso en una red multivendor en el contexto de WAN. Es decir, si un servicio puede hacer un bypass de una red IP para ser agregado en una red Ethernet, otros servicios que requieren cierta latencia, ciertos requerimientos de latencia, cuál es el mejor camino posible con los recursos que tengo en la red para garantizar ese SLA que ese cliente final me está demandando en mi red WAN. Es un componente que llamamos Navigate, que forma parte del portafolio Agility, digamos, de software de Ciena. Otra herramienta o otra aplicación, digamos, dentro de esta plataforma programable es la que llamamos Protect, es decir, cómo podemos agilizar la protección de la red o la garantía de SLAs dentro de la red, minimizando los tiempos de restauración en una red WAN. Como sabemos, hay herramientas como los planos de control distribuidos dentro de las diferentes capas, como MPLS o como ASON, etcétera, dentro de los diferentes niveles de red, los cuales pueden ser coordinados precisamente para garantizar cuál es la mejor combinación de protecciones o de inteligencias, digamos, distribuidas en cada uno de los niveles de red para llegar al SLA comprometido con el cliente final. Otra herramienta de software, otra aplicación de software que controla la WAN es precisamente una herramienta que me permita vender servicios bajo demanda en la WAN. Es decir, cómo puedo, como decíamos, monetizar mi red WAN de una forma que la capacidad que ya tengo hoy día existente, por ejemplo, un enlace de 100 gigas en mi red, lo pueda poner a la venta bajo demanda para diferentes bancos o diferentes data centers que quieran hacer uso de capacidad por un tiempo determinado. Es decir, que un mismo 100 gigas se lo pueda vender a 5 clientes sin que yo tenga que poner 5 enlaces de 100 gigas cuando cada uno de esos clientes va a demandar 100 gigas en la red. Es decir, es lo queremos ver un scheduler, un calendarizador de capacidad en la red para maximizar el uso de mi red óptica en este caso. Y la cuarta aplicación que comentábamos como optimizador de red, como el defragmentador de mis recursos de red para sacarle más capacidad a donde yo pensaba como operador de la red que ya no tenía más capacidad. Entonces, vamos a enfocarnos en el caso específico de esta herramienta de Bandwidth on Demand, que llamamos V1, como un ejemplo, digamos, de cómo se traducen estas aplicaciones en el concepto de plataforma programable en beneficios para el service provider o para el operador de servicio. Obviamente, digamos, para poder ofrecer capacidad en la red, tenemos varios caminos, ¿no? Por un lado es irnos por el camino estático, es decir, que cada cliente que me quiera contratar capacidad en mi red WAN, yo le asigne el máximo de capacidad que va a usar, aunque la use por una hora, ¿no? En una replicación de base de datos o en algún tipo de aplicación de data centers. Bueno,
Entonces, si tengo 5 clientes que, como le ponía en el ejemplo, que requieren 100 gigas, por ejemplo, el modelo estático me llevaría a tener que para garantizar el 100% de disponibilidad de esos recursos de la red, tener que poner 5 enlaces, por ejemplo, de 100 gigas para garantizar ese nivel de conectividad para que los usuarios se puedan conectar en cualquier momento a la red. Obviamente ese es un modelo que no escala y que no nos permite tener beneficios que está buscando el service provider. ¿Qué pasa si por un momento imaginamos en poner, en vez de que sea una capacidad estática, una capacidad dinámica controlada por una aplicación de software en la WAN? Es decir, que yo le dé, por un lado, al banco, por ejemplo, la capacidad de tener un portal desde donde él se puede servir o puede solicitar capacidad dentro de la red metro, de la WAN, por ejemplo, y que esa herramienta de software, al conocer los recursos de la red bajo el concepto de SDN, pueda ofrecerle a ese cliente cuál es el mejor precio, por ejemplo, para garantizar ese SLA en función del tiempo, el tiempo en el día o la hora en el día y el tiempo de duración en el que quiere contratar esa capacidad. Y que una vez que ese banco, ese cliente final acepta, entonces se reservan los recursos o se programan los recursos para que la red tenga esa capacidad de dar ese ancho de banda garantizado en ese periodo que a ese cliente le interesa. Y posteriormente, para cuando llega otro cliente, pues se puede revender esa misma capacidad sin tener que poner más recursos. Este estudio nos lleva a un ahorro estimado de aproximadamente 60%, pasando de este esquema estático hacia un esquema dinámico, en este ejemplo de bandwidth on demand, al garantizar el 100% de disponibilidad sin necesidad, al 100% de garantía de la capacidad, sin necesidad de sobreprovisionar la red, como vemos en la curva gris, para garantizar que todos los usuarios se puedan conectar al mismo tiempo. Entonces, un ejemplo práctico, digamos, de este tipo de aplicativo o de aplicación, por ejemplo, tenemos una red que puede ser una red óptica DWDM u OTN como parte de una red metro, por ejemplo, en la WAN de un service provider, donde de entrada herramientas de software como a través de los planos de control nos pueden de entrada crear una segmentación óptica, a lo que hemos definido como una optical VPN, es decir, una segmentación del ancho de banda en la que yo puedo utilizar o definir los servicios que voy a atender. Por ejemplo, para la distribución de video, es una infraestructura compartida que estoy virtualizando de tal forma que puedo dar recursos a través del software para aplicaciones específicas con requerimientos específicos de conectividad. Y otra sección la puedo usar, por ejemplo, dentro de esa misma infraestructura para crear una optical VPN, por ejemplo, la amarilla, la sección amarilla, que podría usar como ancho de banda para poner en venta bajo demanda. Es decir, cuando yo hablo del esquema de poner en venta ancho de banda en la WAN bajo demanda, un operador podría pensar, bueno, pero ¿cómo voy a controlar mi red si en mi esquema tradicional de aprovisionamiento, pues la capacidad que yo iba a dar manualmente para un servicio, pues la aplicación ya la tomó sin que yo supiera para dar un servicio bajo demanda? Precisamente con estas optical VPNs puedo hacer una segmentación de que realmente no todos los recursos, no toda la red, no todas las lambdas, no toda la capacidad de la WAN la ponga a la venta como ancho de banda bajo demanda, sino yo puedo como service provider definir qué sección, qué segmento de mi red óptica la puedo poner a la venta para estos clientes como data centers o bancos. Entonces, una vez que tengo definido este dominio óptico, digamos, dentro de mi red WAN, entonces puedo decir, ok, le doy un portal a mi cliente final, al banco, por ejemplo, para que a través de esta herramienta de software haga un request de qué capacidad requiere, con qué latencia, por ejemplo, lo requiere, si lo quiere protegido o no protegido, restaurable por malla a nivel de plano de control ASON dentro de la red óptica, y por cuánto tiempo y en qué momento del día. Entonces, a través de este portal se corre, digamos, la herramienta de software que ejecuta ese comando y da una respuesta ya sea inmediata o programada en el tiempo para establecer la conectividad que está buscando este cliente final del service provider. Entonces,
Claramente es un método de diferenciación del service provider en el mercado para poder ofrecer servicios de valor agregado en su infraestructura sin necesidad de tener que comprar hardware específico para realizar esas funciones. Estamos hablando de elementos de software definidos en SDN operando sobre una red óptica existente. Además, puedo adicionar otro tipo puedo armar mi paquete, digamos, con más elementos de sofisticación, es decir, puedo agregar encripción, por ejemplo, a este mismo servicio bajo demanda. Puedo agregar un sistema de encripción donde además de la conectividad bajo demanda, este banco tenga el control del proceso de encripción a nivel de wire speed, es decir, a nivel óptico de la transferencia de su información, donde el cliente final, en la herramienta, digamos, o en la aplicación de Ciena, el cliente final tiene el control de las llaves de control de seguridad, aunque es una red operada, digamos, por el service provider, lo llamamos como un carrier managed service. Realmente quien tiene el control de la seguridad lo sigue teniendo el banco y, digamos, por su lado el service provider sigue operando la red de forma tradicional sin tener, digamos, injerencia en la forma en que establece las llaves el operador, el cliente final. Entonces, este es un ejemplo de la solución o lo que plantea SDN no solamente el software es importante, pero también lo que está debajo, digamos, como infraestructura programable, juega un rol fundamental y es precisamente lo que buscaba en esta lámina, es decir, es importante el componente de control que define SDN, el controlador SDN y las aplicaciones que nos van a permitir comunicarnos a nivel multivendor y multicapa dentro de las redes WAN, pero obviamente también hace una diferencia muy, muy importante el tipo de tecnología que tenemos formando esa plataforma programable. Es decir, que se soporten, por ejemplo, cosas como planos de control fotónico, con ROADMs, con flexibilidad que llamamos CDC o contentionless, directionless, colorless. Digamos, términos tal vez un poco más técnicos, digamos, si queremos llamar, pero el objetivo no es ir por cada uno de estos, sino realmente comentarles la importancia que sigue teniendo la red a nivel de infraestructura y que el software SDN potencializa para crear ese tipo de servicios de valor agregado. Obviamente, lambdas que puedan ser programables, ya no solamente a nivel de 100 gigas, que eso es una realidad más que hecha, digamos, al día de hoy, sino estamos hablando de capacidades que por software podamos pasar una misma lambda, convertirla en 200 gigas, en 400 gigas, en 1 tera, simplemente por software. Obviamente con el performance de un especialista como Ciena. Y obviamente también la parte de switching para hacer toda esa optimización de recursos con tecnologías de paquetes y OTN. Entonces, regresándome al lado de, digamos, al componente de control, la filosofía de Ciena en el concepto de SDN es una arquitectura abierta. Hemos definido nuestra arquitectura de control SDN a través de un consorcio abierto, digamos Open Daylight, para crear este cerebro de control que no solamente esté casado con que la solución tiene que ser Ciena only para poder correr esas aplicaciones, sino que sea una estructura abierta que por un lado me permita tener código abierto hacia el Southbound Interface, digamos hacia la comunicación, hacia las plataformas de múltiples capas, con protocolos como OpenFlow o como NetConf, digamos, que me permitan hacer esa abstracción de recursos hacia el controlador, hacia el cerebro, digamos, de las aplicaciones. En el Northbound Interface, digamos, en la capa de aplicaciones, que tampoco tengan que ser solamente aplicaciones de negocio desarrolladas por un solo proveedor, sino que pueda haber un ecosistema realmente de múltiples proveedores, no solamente de hardware, sino también de software, que puedan integrar sus aplicaciones hacia la plataforma programable. Y estos bloques aquí de Lego lo que buscan demostrar es que el cerebro mismo, con estas aplicaciones de red, permiten, al ser una arquitectura abierta, darle una oportunidad de diferenciación real al operador. Por ejemplo, un operador que está enfocado en cierta aplicación dentro de su red puede tomar los mejores bloques de software dentro de la industria para crear su plataforma de control SDN
mientras que otro está buscando diferenciarse de una forma diferente, puede usar un set de bloques diferente donde tal vez los rojos de Ciena y los negros pueden ser de cualquier otro proveedor que esté también participando dentro del mismo ecosistema de arquitectura abierta SDN. Ciena participa en el ONF, que es el organismo internacional que define el estándar, digamos, tanto de las interfaces hacia el sur como la manera, digamos, de garantizar que se puede llegar a un escenario de interoperabilidad entre múltiples vendors y múltiples capas, donde, bueno, como comentábamos, tienen estos tres niveles, digamos, definidos por el ONF, la capa de infraestructura, la capa de control, que es donde está el cerebro, y las aplicaciones iniciales que vimos hace un rato de Protect, V1 para Bandwidth on Demand, Optimize y Navigate como PC, y los aplicativos que pueden ser desarrollados incluso por el service provider mismo para generar servicios de valor agregado dentro de su red. Como nota, digamos, aunque el control, en este caso, hablamos de un control híbrido en el caso de las redes SDN, donde no estamos diciendo que todas las funciones que hoy en día hace un plano de control, ya sea MPLS o ASON o un plano de control fotónico, sean centralizadas de forma en un controlador, sino realmente es una orquestación de inteligencias distribuidas y además de aplicación de funciones avanzadas a través del controlador central. ¿A qué me refiero con esto? En que los planos de control que hacen las funciones de restauración, por ejemplo, dinámica en las mallas, la señalización entre los equipos, siguen siendo una parte fundamental de la plataforma. Como, es decir, no pretende SDN hacer un protocolo universal, digamos, como en algún momento se pensó como un GMPLS UNI, por ejemplo, donde sería un protocolo que hablaría directamente con las plataformas, sino realmente un control central que orqueste diferentes niveles de red desde un punto de vista coordinado o de orquestación de planos de control. Entonces, a nivel para darles un poco de contexto de dónde estamos en la industria y en particular en Ciena, estamos incorporando diferentes elementos para hacer realidad ese control SDN en nuestras redes WAN, incorporando los componentes de capa fotónica, OTN de capa Carrier Ethernet dentro del controlador mismo, y construyendo junto con otros proveedores este ecosistema para incorporar, por ejemplo, soluciones a nivel de capa 3 dentro del control SDN con otros vendors que formen parte de este ecosistema abierto. Y con eso, bueno, termino la presentación realmente con el mensaje de que toda esta, como comentábamos, toda esta revolución de creación del mundo inteligente tiene que estar soportado por una red WAN que tenga las capacidades de adaptarse tanto a las demandas como a las capacidades que se están generando. De lo contrario, la experiencia final del usuario va a ser inútil. Digamos, podemos tener todas las aplicaciones, pero si la red no responde, pues no sirve de nada. Pero, obviamente, con la perspectiva de darle al service provider las herramientas para que su caso de negocio siga siendo atractivo en la creación de nuevos servicios para monetizar o generar más ingresos en su red y las herramientas de software para optimizar sus recursos de una forma dinámica y definida por software. Con eso les doy las gracias por su tiempo. Me imagino que ahora vamos al sorteo. Bueno, si hay una pregunta ya todos tienen tarjeta de los que quieran participar de los que hayan estado en la presentación y quieran poner su tarjeta. En lo que los demás terminan de poner su tarjeta, ¿tienen alguna duda? Paramos para el